Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo anda, Fernando? Ana María, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Los jueves es un día particularmente largo para vos, sí, además. Claro. Esta noche vamos a hablar de los 200 años del Reglamento de Tierras. ¿Cuánto se ha transformado la tierra en nuestro país? Vamos a tratar de profundizar con ese tema, con un informe especial que preparamos, pero también con invitados que vamos a tener esta noche en esta mesa de trabajo. 10 de septiembre de 1815, hoy 10 de septiembre de 2015, 200 años de este reglamento de tierra, por lo cual se están incluso en estas horas desarrollando distintos tipos de conmemoraciones. Pero hay varias formas de conmemorar. Por un lado, en lo protocolar, en lo ceremonial, en la liturgia que implica una conmemoración y un recuerdo de 200 años nada más ni nada menos. Pero por otra parte, también hacer encajar piezas, cómo ha sido la distribución de tierras o cómo ha sido el manejo de la tierra y de la propiedad de la tierra durante estos 200 años de la historia de nuestro país. Simplemente para dar paso, quiero compartir con ustedes un pensamiento de la profesora Ana Frega, que ha sido justamente relacionado a estas horas de conmemoración. Y Ana Frega dice que los artículos del Reglamento de Tierra son una verdadera pedagogía de la revolución. Por un lado, nos enseña sobre cierto igualitarismo social. Por otro lado, el fomento de la producción, la vinculación con el trabajo y sobre todo la proyección de la construcción de una república. Hoy en día, ¿todo esto es armonizable? ¿Se puede conjugar una cosa con otra? ¿Qué dirán nuestros invitados? La presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, María Flores en representación de los trabajadores y el expresidente de la Federación Rural, Carlos María Uriarte, que van a estar en esta mesa de trabajo precisamente reflexionando sobre ese tema. Pero para ponerlos en estado de situación, vamos primero al siguiente informe. Septiembre de 1815. Artigas promulga el reglamento provisorio de la campaña y seguridad de sus hacendados para resolver el problema de la propiedad de la tierra en la provincia oriental. Aunque su aplicación no llegó a ser completa, muchos de los más infelices pudieron acceder, gracias a esta norma, a un trozo de tierra para mantener a su familia. El reglamento tenía como objetivos poblar la campaña, sedentarizar a la población errante creándole hábitos de trabajo y formar una clase media rural. También pretendía favorecer a la familia y a los más desposeídos, según un criterio revolucionario de justicia social artiguista. En 1794, un enviado anónimo del rey de España caracterizó a este pequeño rincón del imperio, que con el tiempo se convirtió en la Banda Oriental y después en Uruguay, como tierra de ganados sin hombres. 200 años después, el reglamento parece mantener vigentes algunas prioridades contemporáneas. La mayoría de nuestra tierra destinada a la producción agropecuaria está ocupada por la ganadería extensiva, que progresivamente está siendo sustituida por otras actividades como la forestación, por ejemplo. La deserción de las nuevas generaciones hacia la capital es una problemática que se intenta revertir, ya que esto genera en algunas vastas zonas un despoblamiento que incide en el desarrollo económico y cultural local. Una característica llamativa en el concierto internacional que relaciona a las extensiones de tierra con la ganadería y el afincamiento de personas en Uruguay actual se demuestra de una forma muy gráfica. Hay casi 4 vacas por habitante y metafóricamente podríamos decir que hay 4 canchas de fútbol para cada vaca. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto recibirlos. Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto de Colonización, Carlos María Uriarte, Federación Rural, María Flores en representación del Sindicato de los Trabajadores Rurales. Bienvenidos
a los tres, un gusto. No podía faltar la conexión con el fútbol, ¿no? Sí, exactamente. Claramente, no podía faltar en un informe en la televisión uruguaya. Jacqueline, una primera reflexión en esta jornada tan especial que ha pasado realmente de todo, en muchos ámbitos se ha recordado esto de los 200 años del Reglamento de Tierras. Bueno, la verdad que sí, en estos últimos días se han desarrollado un conjunto de actividades, entre ellas en el día de hoy un encuentro de casi 300, 400 colonos en el Palacio Legislativo conmemorando y reflexionando, la verdad, sobre la historia, pero también sobre nuestra realidad del día de hoy y sobre las políticas públicas que lleva hoy adelante el Instituto Nacional de Colonización. Para el Instituto y creo que para la sociedad uruguaya, el Reglamento de Tierras marca un acontecimiento histórico muy importante que da base, da base ideológica a las políticas de tierra que dieron origen en 1948, la generación del Instituto, y sin ninguna duda son el fundamento de las políticas de tierra que llevamos hoy adelante. Es un momento bien importante para discutir y reflexionar sobre el reglamento, sobre sus contenidos, sobre lo que se ha aplicado o no, como mostraban en el video, y sobre cómo tenemos que avanzar y los pendientes que aún tenemos. Uriarte, una primera reflexión. Yo reflexiono sobre el momento en que el reglamento fue creado, antes que existiera el propio Uruguay, en un momento que la campaña necesitaba orden, veníamos en plena batalla de la independencia, donde vivir en el campo era muy difícil y donde obviamente triunfaban los más fuertes. Entonces la valentía, el coraje y la determinación que gente como Artigas, nuestro prócer, son los únicos que pueden llevar a cabo este tipo de acciones. Así que un homenaje más a nuestro prócer, que desde antes de tener al propio Uruguay ya veía con claridad cuáles eran los problemas más importantes para el país. María. Nosotros también es importantísimo y es una visión amplia y una visión bastante a largo plazo que tuvo nuestro prócer y bastante fuerte respecto a las políticas sobre la tierra, ¿verdad? También lo discutimos y lo hablamos en los diferentes lugares y realmente hacer una reflexión y también una crítica para construir más cosas, ¿no? ¿Crítica de qué tipo? Y crítica normalmente los compañeros, como Jacqueline conoce todo el movimiento sindical y ha trabajado mucho con nosotros, sabe bien los compañeros de UTA su visión respecto a diferentes etapas del reglamento y su diferente visión. Todos los sindicatos rurales tenemos diferentes lugares y diferentes actividades que tenemos. Los compañeros de UTA dicen tierra para el que la trabaja, nosotros estamos de acuerdo. Y bueno, y ahí ver los pequeños grupos que todavía nos quedan y también hacernos una autocrítica como sindicato, todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Antes que nada, y esta es una pregunta que de repente está bueno escuchar las apreciaciones de los representantes de los sectores sociales, ¿no? En este caso, la Unión de Trabajadores Rurales, y en aquel caso, en el caso de Uriarte, en su momento de la Federación Rural del Uruguay, pero de todas formas como productor del campo. Una de las cosas que está en los fundamentos del Reglamento de Tierras de 1815 es la creación de una clase media rural. Y yo les quiero preguntar a los dos si creen que eso se alcanzó. De antemano me estoy imaginando que la respuesta de Uriarte no va a ser la misma que la de María Flores, ¿verdad? María, quiero empezar por usted. Clase media rural, si la estudiamos, nosotros creemos y estamos convencidos de todo lo que hemos avanzado en un montón de cosas. Y a esto me refería cuando te decía lo que nos queda por avanzar. Si un consejo de salario está diciendo que un aprendiz gana 15.000 pesos, creo que no estamos hablando de clase media rural. Pero ahí la autocrítica hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos para que eso cambie? Porque ese es el deber de nosotros, de los sindicatos. Uriarte. Clase media rural referido a dueños de campos es una cosa y dar trabajo a la gente quizás sea otra. Yo creo que el Uruguay ha avanzado mucho en lo que es división de tierra y sigue avanzando. El proceso ha sido, quizás en los últimos tiempos hubieron variantes con la introducción de la forestación y la agricultura, donde empresas muy grandes y en la lechería también se da, han incursionado en la propiedad de las tierras y en la explotación de las mismas. Pero con el correr del tiempo, si lo mencionamos, de estos 200 años, desde lo que arrancamos a cómo estamos hoy, yo creo que el Uruguay ha evolucionado. Ahora, es un prejuicio, y naturalmente que también, sí, claro, pero digo, sigo alimentando la misma pregunta.
¿Es un prejuicio o es correcto pensar? Porque cualquier persona media de nuestra sociedad hace una asociación. Productor del campo o productor rural, clase alta. ¿Eso es un prejuicio? Mi punto de vista es, probablemente en el pasado no lo era, pero hoy ya es una realidad que no es más. La gran mayoría de los productores rurales, que hoy son casi 50.000, bueno, hay unos que ni siquiera tenemos campo. ¿Usted no tiene campo? No, yo soy arrendatario. Y en los ganaderos es casi el 30%, en los lecheros es el 50% aproximadamente. Y los que tienen grandes extensiones, que ha sido público cuando se discutía el tema del ICIB y primaria, sí. Que tienen más de 2.000 hectáreas, no llegan a 2.000, son 1.200, 1.500 productores. La gran mayoría, arriba del 90%, tienen menos de 1.000 hectáreas. Ahora, igual es mucho dinero, ¿no? Está bien, Capital, pero porque es un dato de la realidad. No sé si significa mucho decir que no se es propietario. Quiero argumentar esto con un ejemplo. Tengo entendido, corríjame si me estoy equivocando, que Gustavo Grobo Copatel, que es el titular del Grupo Los Grobos, que son los principales productores de soja del Uruguay, no tienen de su propiedad ni una hectárea de campo. Es todo arrendada, ¿verdad? Son productores argentinos que, con las diferencias y con los gravámenes impuestos por el gobierno de Argentina, vinieron a hacer su producción aquí. O sea que no es tampoco un dato que diga mucho. No, dice bastante. ¿Sí? Yo creo que el ejemplo no, porque en realidad es el rey de la soja mundial. Estamos hablando de un caso muy particular que diseñó un aparato, un sistema, que es un sistema financiero, donde, como él dice, hace que los demás trabajen para él con capital de los demás y alguien que le presta una tierra, que sin capital logran producir. Pero son fenómenos que no son muy abundantes en el mundo. Y en el tema de tierra es otra cosa lo que decimos. Es decir, se puede ser trabajador, pero no... Capaz que yo, en este último marco, me parece que el vínculo de tenencia de la tierra no es lo que determina si sos capitalizado o no, si sos clase media o no. Eso me parece que es el eje de la definición y siempre la definición de la clase media está más vinculado a las posibilidades de acceso, al patrimonio que se tiene, y la forma de tenencia del patrimonio es de lo más diversa. Y muchas veces el vínculo en relación con la tierra en esta última época tiene mucho que ver con los modelos de producción y no necesariamente con si sos un productor si sos del sector más rico o el del más pobre, sino que tiene que ver con un modelo de producción y de cómo se utilizan los recursos para la capitalización, para aumentar la rentabilidad y para acumular capital. Pero yo quiero volver sobre el reglamento, sí. ¿no? Primero, capaz que creo que el reglamento, el eje fundamental que plantea, y que es el enfoque más revolucionario que tiene el reglamento de tierras, esta frase que todos conocemos, ¿no? Que los más infelices serán los más privilegiados. Ese es el enfoque, el eje del reglamento no es la generación de la clase media. El eje del reglamento es la distribución de tierras a los sectores más vulnerables de ese contexto histórico. Y ahí habla de los negros libres, de los zambos, ¿no? De los indios, de todo un sector que en realidad muchas veces fue dejado de lado. Y creo que ese es el eje del reglamento. Después el proceso que se logra construir con eso, con la política de distribución de tierra a los sectores más vulnerables, es el paso siguiente de la construcción de unidades de producción, que incluso el propio reglamento plantea las obligaciones que tienen a los que acceden a la tierra, lo que tienen que cumplir, en qué periodo lo tienen que cumplir y si no tienen que salir, digamos, de las tierras, y las obligaciones que tienen que ver con el resto de la sociedad. Entonces me parece que el eje de la propuesta del reglamento y lo que hace a la construcción histórica también de este país está vinculada a la priorización de los sectores más vulnerables de ese momento histórico, ¿no? Sin ninguna duda, el reglamento se da en un contexto y cuando nosotros, y yo analizo, digamos, el Instituto de Colonización y la vinculación con el reglamento, lo hago en este momento histórico, ¿no? Pero me parece que el rescate del reglamento tiene que ver con la visión revolucionaria de incluir a los sectores más vulnerables, y eso generaba, el primero es la definición política. Los sectores más vulnerables son los que tienen que recibir las tierras y poder tener esa suerte de estancia que le permite el desarrollo de la vida. Eso después iba a generar otras condiciones, ¿no? El poblamiento de la campaña, el aumento de la producción, la mejora de los ingresos para tener otros ingresos y la seguridad de ese propio proceso.
pero me parece que el eje fundamental del reglamento está en la visión hacia quién está dirigido, que bueno, como dicen los historiadores en términos generales, distribución de tierra existieron muchas, la corona española, la portuguesa, Claro, ¿no? por supuesto. La diferencia fundamental del reglamento de tierra artiguista, y es el eje ideológico, digamos, que mueve también al Instituto de Colonización, es la distribución de tierra a los sectores más vulnerables y no el objetivo de construir una clase media, ni seguridad de la campaña, ¿no? A lo largo de estos 200 años de historia, ¿se logró o cuánto se avanzó o cuánto no se avanzó? Justamente en la priorización de los sectores más vulnerables y más desprotegidos. Bueno, yo creo que se avanzó sin ninguna duda. El Instituto Nacional de Colonización tiene un rol en eso, estamos hablando de esta época, ¿no? Hoy el Instituto Nacional de Colonización hace una política de tierras que está dirigida a productores familiares y asalariados rurales. Y del conjunto de productores que hay en el entorno, digamos en el agro uruguayo, 25.000 productores son productores familiares registrados en el Ministerio de Ganadería, pero ocupan de las 16 millones de hectáreas 2 millones, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de productores muy importantes en poca superficie, pero que tienen que ver con eso que también planteaba el reglamento de tierra, con la estructura que se tiene que generar en un territorio, que estén los vecinos, que haya sociedad, que haya salud, que haya educación, ¿no? El Instituto ha llevado adelante una política totalmente focalizada a través del a partir del 2005 de acceso a la tierra de los productores familiares y los asalariados rurales, como que representa María en este momento. Y esa esos son los sectores más vulnerables del medio rural en esta etapa de la historia, ¿no? ¿Y cómo es, María, desde la perspectiva de... Bueno, desde la perspectiva de los asalariados rurales, tenemos grandes grupos que han llegado a tierra, como los compañeros del OSDOR y diferentes cooperativas, han accedido a tierra. Nos quedan otros grupos que son los grupos minoritarios, porque a veces tenemos grupos muy pequeños de 4 o 5 familias, que vamos a hacer un relevamiento con Jacqueline, ya nosotros nos vamos a arrimar. Y estamos viendo que los trabajadores, normalmente cuando vos le pedís a un trabajador rural, lo que quiere es quedarse en el campo. Lo que queremos todos es quedarnos en el campo. Queremos las condiciones para quedarnos en el campo. Normalmente a veces se están dando las grandes discusiones, ¿qué hago con un pedazo de tierra si no tengo un tractor? Bueno, luchar con el pedazo de tierra para llegar al tractor. Entonces tenemos distintas visiones entre los mismos sindicatos sobre un mismo tema, pero realmente lo que queremos es criar a nuestros hijos en el campo. La revolución en el campo de la última década está más vinculada con los extranjeros que con los productores nacionales. ¿Han hecho más inversión? ¿Han revolucionado la tierra? ¿Uriarte? Bueno, si me permites, yo creo que los extranjeros introdujeron grandes cambios, pero la revolución fue hecha por todos. O sea, hubo muchos uruguayos que acompañaron esa revolución. Hablando de revolución, creo que la forestación fue el cambio más grande que se introdujo en lo que es el manejo de la tierra por el volumen. Hoy son más de 1 millón de hectáreas que están plantadas. Y después la agricultura. La agricultura fue muy fuerte en su introducción en el uso de la tierra en Uruguay. Pero a ambos movimientos los acompañaron los uruguayos. Quizás en la forestación fueron más extranjeros, capitales extranjeros, que en la agricultura. Pero en la agricultura ese cambio que hubo, que después fue acompañado por un cambio importante en el precio de los productos que el Uruguay exporta, que ayudó a que viviéramos una revolución en nuestro campo que no se veía hace 30, 40 años. Cuando el gobierno anterior, a propósito de la extranjerización o de evitar la extranjerización, cuando el gobierno anterior intentó instaurar el ISIR, el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales, porque no solamente que lo que se pretendía evitar era la concentración, ahí está el nomen juris del impuesto, sino también la extranjerización, que es un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia de nuestro país. ¿Cómo lo veían los productores del campo de nuestro país? Ya sea los que son propietarios de la tierra, porque es un fenómeno muy complejo. De repente uno que es propietario de la tierra y no le está yendo bien en su negocio, capaz que le viene bárbaro vender su establecimiento o su propiedad a alguien que viene y le paga un buen precio. Después verá qué hace con el dinero. Pero digo, en líneas generales, porque es muy difícil comprender lo que es el negocio del campo. ¿Cómo lo veían los productores del campo? Son dos fenómenos distintos. La concentración de la extranjerización.
Creo que en el momento tienen puntos en común, ¿verdad? Es Sí, decir, pero son distintos, hay extranjeros que concentran. Sí, yo creo que la concentración es preocupante. Lo digo a título personal, porque eso supone una competitividad que pierden por asimetría de escala muchísimos productores, que se ven desplazados simplemente porque son pequeños. Y que eso al Uruguay no le sirve. Nosotros deberíamos, por más que se me ha dicho siempre, digo, yo no me entrego en eso, ¿no? Como bien decía, que queremos más familias viviendo en el campo, viviendo en campaña, educando a sus hijos, criándolos ahí. Y lo que hemos vivido con el advenimiento de la forestación y de la agricultura es todo lo contrario. Hay una empresa que maneja los negocios en el campo desde una oficina de repente de la Ciudad Vieja. Sí, que lleva y trae a los empleados todos los días. Y no hay familias, no hay mujeres viviendo en los campos. Vemos muchas casas abandonadas, muchas escuelas cerradas que se cierran todos los años. Y tendríamos que cambiar esa dirección. Es exactamente lo opuesto. Tendríamos que fomentar para que la gente viva cerca de los centros donde está la fuente de trabajo. Y yo el término lo refiero más al acceso de la tierra y a la permanencia de la gente en la tierra que a la propia propiedad. Yo creo que ahí está el foco del tema. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que aquel que no puede porque nació sin capital, pero quiere, porque trabajó, porque se educó, lo pueda hacer? Pueda educar y trabajar a su gente. Ahí está el instituto. Ahí está el colonización. No, el instituto cumple una gran función en ese aspecto, pero quiero destacar que hay una gran porción de los productores rurales que están desamparados. Y me refiero a los arrendatarios, me refiero a los hijos de productores que no pueden, porque un campo se divide y cada una de las partes no le puede comprar al resto, o muchos profesionales que les gusta el campo, quieren tener un futuro en el campo, pero no tienen ningún acceso, no tienen conocidos, familiares o forma de insertarse en el campo. Y no tienen el conocimiento además tampoco. No, se pueden preparar a muchos veterinarios, agrónomos, soy técnicos agropecuarios que por su vocación lo estudian y lo quieren. Y sin embargo no tenemos mecanismos en el Uruguay para facilitar su acceso a que realmente lo haga. La única forma que hoy tenemos, bueno, se lo da el instituto si son asalariados o hijos de productores rurales, ya si son profesionales arrendatarios, ya no califican como tales. Y después el resto tenés que alguien que te preste plata y eso ni siquiera existe en líneas hoy por hoy. Pero vuelvo a lo mismo, existieron, pero no son los mecanismos de endeudar a un joven para que viva todo el resto de sus días pagando eso. Es permanencia. Hay diferentes mecanismos y en países como Nueva Zelanda existen que apoyan a aquel que quiera trabajar y quiera educar a sus hijos en campaña. ¿Qué dice colonización? Capaz que, primero en relación a la extranjerización y la concentración, el censo agropecuario del 2011, en relación al 2011 y el 2010, mostró algo que capaz que, digo, sin duda la reducción del número de productores, que tiene que ver con muchas cosas, entre ellas, una de ellas es una cuestión metodológica de los censos, pero aparte de eso, y una lectura de la realidad, ¿no?, de reducción del número, pero aparte de eso mostró el cambio de las figuras legales que están en la tierra. El proceso más fuerte dentro del cambio entre el 2000 y el 2011 es la presencia de personas jurídicas, digamos, en la propiedad de la tierra. Y no tanto el proceso de la extranjerización. Digo, no tenemos claridad de quiénes son las personas jurídicas. Claro. Pero en realidad hay un proceso bastante fuerte que no era lo tradicional digamos, del agro uruguayo. Y un incremento muy fuerte en la cantidad de hectáreas y de empresarios que son figuras legales. Eso primero es el cambio en la realidad en estos últimos años. Lo otro que me parece es que nosotros, la concentración de la tierra genera, o sea, obvio que el Instituto de Colonización trabaja en la línea opuesta, digamos, ¿no? El artículo primero de la ley plantea la racional subdivisión de la tierra y su redistribución equitativa. Entonces, nosotros trabajamos en esa otra línea y la concentración de la tierra lo que determina muchas veces es el desplazamiento de algunos de los productores familiares o los productores con menos recursos que en realidad van dejando sus tierras, no solo... ¿La van vendiendo? Y sí, en general, pero o vendiendo, dejando el sistema de producción. Depende del entorno, si te rodean, digamos, de árboles, si sos el... Pero es por dar un ejemplo, me parece que la gente, la sociedad requiere, y los seres humanos requerimos,
escuelas, servicios, salud accesible, actividad de recreación. Necesitamos el conjunto de servicios públicos que tiene la sociedad en términos generales. Entonces, muchas veces la transformación en el medio rural también lleva a la toma de decisión de las familias a desplazarse a otro centro, porque no tanto porque la producción familiar está muy vinculada a una forma de vida, no necesariamente, no exclusivamente a que la rentabilidad del emprendimiento sea totalmente positivo, sino está vinculado al compartir el trabajo, a la distribución de las tareas entre ellos, al reparto, digamos, de la mano de obra que tienen, las capacidades que tienen para producir, y a la vinculación que ellos hacen con la naturaleza y con el entorno. O sea, es un modo de vida, no es solo una empresa, ¿no? Entonces me parece que eso, a veces la decisión de salir, digamos, del medio rural está más condicionado por todo el entorno que por su propia opción de vida. Y lo otro que me parece es que el proceso de intensificación de la revolución, como decías vos, de los últimos años, del aumento del PBI agropecuario, de la intensificación de los sistemas de producción, de la concentración de la tierra, de la presencia de personerías jurídicas, ¿no? De la reducción de la población rural, de la reducción del número de productores, no es un dato de la realidad exclusivo de Uruguay, es una realidad de América Latina, es una realidad de América Latina que permite, que lleva adelante este proceso, y sin ninguna duda el aumento del valor de la tierra, valores que la mayor parte de los sectores productores familiares no acceden. Sin duda el Instituto hoy lleva la política de tierras hacia los sectores, los asalariados rurales y los productores familiares. ¿Por qué? Porque tenemos una demanda, porque es una política pública que tiene niveles de subsidio, que los cubre toda la sociedad, ¿no? La sociedad uruguaya, sean productores o no productores, aportan a que el Instituto de Colonización aporta a través de los impuestos que se generan para poder comprar la tierra. Y una política con niveles de subsidio tiene que estar dirigida hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, hoy no son algunos de esos sectores, no son los profesionales, no son, ¿no? O sea, entonces, tenemos que priorizar las tierras que se tienen. En la última administración, de entre el 2010 y el 2014, compramos 55.000 hectáreas. Del 2005 acá vamos en 100.000, que es más del 25% de las tierras que tiene el Instituto en su historia, ¿no? De 67 años de historia, en 10 años compramos el 25% de las tierras que están en arrendamiento. Esa tierra tiene que ser adjudicada en forma de arrendatarios a los sectores que hoy no pueden acceder a los valores de la tierra, que no pueden acceder a los precios de mercado y que en realidad requieren y son merecedores de una política pública con niveles de subsidio, porque son los sectores más vulnerables de la sociedad. Respecto a lo que ha sido estos 10 años, Uriarte, se ha discutido mucho, sobre todo con las gremiales, lo que es la carga tributaria. Han tenido una muy importante rentabilidad y los sectores se han resistido a las cargas tributarias. Hay sectores dentro de la sociedad que señalan, bueno, en el agro se debe pagar más porque tienen la rentabilidad, porque tienen la ganancia y no pagan suficiente, pero bueno, no ha sido visto así por parte de los sectores empresariales. Bueno, históricamente el campo ha sido el recurso de los diferentes gobiernos para manotear cuando las cosas andan mal, ¿no? Y es esperable que las cargas tributarias aumenten en esos momentos. El sector contribuye mucho aportando impuestos a la sociedad. Cuando se mide normalmente en épocas buenas, se utiliza un término que es presión tributaria, que es lo que aporta el sector en referida al ingreso bruto. Y si tenemos ingresos muy buenos porque estamos pasando, como fue en los últimos 10 años, altos precios, esa presión resulta ser baja. Y es por eso que se argumenta normalmente que la presión tributaria es baja. Pero ¿qué ocurre cuando bajan, como está pasando ahora? Si hoy medimos ese mismo índice y lo aplicamos, vamos a ver que la presión tributaria es muy alta. Por eso se debe ser muy prudente en el manejo de las cargas tributarias que se le hacen al sector y que no sean una carga que le impidan ser competitivos. Si no podemos trasladarles ineficiencias del resto de la sociedad al sector del cual vivimos la mayoría de los uruguayos, porque es el que genera mayores ingresos. Ahora, Uriarte, yo creo que muchas... No, termino solo una cosa, porque la principal oposición que hemos tenido, nosotros nos ha tocado,
es referida a los impuestos que se le han puesto, porque en definitiva se le han puesto a la tierra. Porque entendemos que esos impuestos fijos que se le ponen a la tierra son impuestos ciegos, que son indiferentes a lo bien o mal que le vayas a lo que se hace arriba. Y estamos justamente viviendo ese caso. Tenemos hoy un impuesto a primaria que se va a empezar a pagar, más allá de lo que es primaria, vamos a dejar el tema aparte, pero primaria, estamos hoy hablando de contribución inmobiliaria, hablamos de patrimonio, hablamos de ISIR, todos esos son impuestos fijos que gravan a la tierra bien o mal. Hoy como está la agricultura, como está la lechería, hoy son realmente gravosos y le sacan el aire que necesitan para poder sobrevivir estos mal momentos. Todos estos tipos de impuestos habían sido abolidos en la reforma tributaria del 2007 por Astori, el equipo de Astori. Por eso es que esto es un poco volver para atrás. Incluso cuando se referían a las cargas, no se tomaban la real dimensión de lo que es, en el momento de la discusión, cuando se comparaba lo que yo comencé diciendo respecto a la presión tributaria, no se medían esos efectos que podían ocurrir en momentos como el que estamos recién arrancando, ¿no? María, la perspectiva de María sí, respecto pero me interesa perdóname Ana María, para que redondeemos este tema. Usted solo nombró el tema del impuesto a primaria. Haciendo el siguiente señalamiento, que puede ser de recibo, sin duda, son impuestos ciegos que no toman en cuenta las posibilidades económicas o lo bien o lo mal que le va al productor del campo. Pero el impuesto de primaria, en líneas generales, no toma en cuenta lo bien o lo mal que le va a nadie. Porque, entre otras cosas, el impuesto de primaria no está pensado en función de eso, sino en función de la propiedad. Así sucede con los inmuebles urbanos y suburbanos. Cualquier persona que tenga una casita que esté por encima de ese mínimo no imponible, que creo que ahora andan en torno de los 130.000 pesos, naturalmente valor que surge de la cédula catastral, ¿no? Paga, sea jubilado, pensionista, tenga trabajo, no lo tenga, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otra parte, en realidad usted recién decía que fueron impuestos reinstaurados en 2007, que ahora se va para atrás porque en 2007 se habían eliminado. El impuesto de primaria tiene esta historia, rápidamente. Se creó en 1989, se empezó a recaudar en 1992. En 1994 los propietarios de inmuebles rurales lograron que se les exonerara del 50% y en el 96 lograron que se les exonerara del 100%. O sea, desde el 96 que no se paga. Son dos cosas que le planteo. Por un lado esto y por otro lado, está claro que en el caso de los propietarios de inmuebles urbanos no se toma en cuenta que lo bien o lo mal que le va económicamente en la vida a quien paga el impuesto. Te agradezco que me lo preguntes, así le aclaramos a toda la población que nos escucha. En primer lugar, hablamos del tipo de impuesto, no de no pagar. Incluso nosotros sugerimos que el pago primaria se hiciera a través de una sobretasa en el impuesto a la renta, que eso no impactaría tanto como impacta un impuesto ciego. Ese es el primer punto. Y después, en 1994, cuando tú decías que el sector logró que se le redujera primero el 50% y después el resto, no fue así. Eso fue una medida que tomó el propio gobierno, no fue un reclamo del sector, por un problema de cobranza que se tenía en ese momento del impuesto, porque era impositiva con primaria que lo cobran aparte. En el 96, la exoneración total. Ahí se complementó y se decidió, el gobierno de turno, no fue un pedido para nada del sector, el gobierno de turno, que si mal no creo era un gobierno colorado. Sí, claro, era el segundo periodo del Sanguinetti. Decidió que lo que se aportaba, que el sector aportaba en 1994, a partir de 1996, fuera tomado de lo que el sector aporta por concepto de IMEVA al gobierno y de ahí se transfiriera a través de rentas generales a primaria. Es decir, y ajustado anualmente. Es decir, por eso nosotros insistimos que es una verdad media que el sector dejó de pagar el primaria. En realidad lo hizo a través de IMEVA y es el Rentas Generales quien se encargó de pagar la primaria todos los años. De esa rentabilidad que ha tenido el campo en los últimos 10 años, ¿cuánto ha servido para mejorar a los trabajadores? Mira, yo me voy a desplazar en algo que me quedó pendiente y es cuando el arrendatario es arrendatario de un campo que no sirva como escudo
para montones de responsabilidades que sí tiene. Porque cuando nosotros discutimos con nuestros compañeros, a veces decimos, él tiene para pagar miles de dólares en un campo, pero yo no tengo para pagar el alquiler de mi casa, de mi vida. Entonces, que el ser arrendatario no sea un escudo por el cual yo me atajo de todo lo demás que pueda hacer. Y también coincido en montones de cosas sobre grandes capitales que han venido y a nosotros nos ha preocupado muchísimo y hemos armado mesas sobre eso, cuando en su momento fue la soja, en aquel predio donde vivía toda una familia rural, verlos trasladarlo y poner un candado y que realmente ahí venga uno cada tanto. Un trabajador decía la otra vuelta, yo lo único que quiero es un patrón para saber a quién reclamarle lo que me debe, porque realmente no tenía una figura visible que sea un patrón. Sabía que en Montevideo había una oficina, pero ni siquiera sabía quién era el patrón y el dueño de la empresa, que antes sí teníamos la figura visible del patrón y sabíamos dónde ir a pegar, es decir, sabíamos que a ese patrón era el que le teníamos que reclamar si faltaban los salarios o lo que sea. Hoy está tan desvirtuado la cosa, nosotros decimos normalmente cuando nos juntamos que contratan recursos humanos, que contratan uno, que contratan otro, un equipo de abogados, que realmente si eso se repartiera, ¿verdad? Porque son salarios a veces fabulosos con los mismos trabajadores. Y también sobre la rentabilidad, nosotros hemos visto en el sistema en el cual nosotros estamos insertos, que es el Consejo Salario, por eso a veces cuando veo cómo ustedes de repente preguntan y interponen cosas, realmente hemos mejorado los trabajadores rurales. Sí sabemos que en el camino el campo ha sido muy rentable y sí sabemos que nuestros patrones lloran porque llueve, lloran cuando hay sequía, lloran y lloran todo el año. No somos ignorantes de cada cosa que pasa. No es lo mismo un tambo de 300 vacas que un tambo de 6.000 vacas. Sabemos que hemos visto transformarse el tambo en una gran industria donde aquel trabajador ya no vive con la familia, sino que viene un micro, lo lleva y lo trae. Entonces, hemos vivido esas transformaciones. Sí sabemos que el campo da y que a veces son cortos periodos de tiempo o largos periodos de tiempo, pero siempre discutimos. Siempre los trabajadores rurales sabemos ahorrar para cuando nuestros hijos se enferman, más nuestros patrones saben ahorrar. Uriarte, me gustaría una reflexión a propósito de esto último que acaba de decir María Flores. No, estoy casi todo de acuerdo en lo que ha dicho. Creo que ha mejorado la capacidad del sector de tratar a sus empleados, ha mejorado muchísimo. Las condiciones que habíamos hace 20 años hoy no se ven. No quiere decir que esté todo bien, se siguen encontrando problemas, pero yo vuelvo a hacer énfasis quizás en el tema que ella lo hizo también. Cuando uno habla de desarrollo, ¿no? Yo no quiero estar en contra de la agricultura ni la forestación, pero lo que hemos omitido en toda esta época es la responsabilidad social. Es decir, ¿a dónde van todas esas familias que vivían en campo, sean como patrones o sean como empleados y que son desplazados? Yo creo que a todas esas grandes empresas que provocan despoblamiento debería haber una responsabilidad social, o sea, contribuir aunque sea tan solo en mantenimiento de caminos para que los chicos puedan atender a la escuela cuando se encuentran muy lejos de las escuelas rurales, aunque sea eso, sería muchísimo si lo logramos. Para que el que rompa paga. Y algo parecido, pero sobre todo estas empresas grandes sobre todo se caracterizan por transitar por los caminos vecinales, que es donde más se perjudica a la persona que tiene que transitar a veces con vehículos muy modestos que no pueden. Tienen que optar por ir a... El que vive en la zona. El que vive en la zona tiene que optar por irse a vivir al pueblo porque si no los chicos van a faltar a la escuela porque no los pueden transitar. Capaz que algunos de esos impuestos tuvieron, de los impuestos incluso que fueron cuestionados, tuvieron esta lógica, ¿no? De que determinados sectores cubran, digamos, puedan aportar para el proceso de construcción de las condiciones de vida de toda la sociedad, de ellos mismos y del resto. Y creo que cuando nosotros hablamos de la presión impositiva, o sea, estamos nuestro país es un país agroexportador históricamente, que en realidad el agro siempre ha ocupado un espacio muy importante dentro de la economía, donde en realidad siempre el agro también ha sido contemplado por eso mismo, por el rol que ocupa dentro de la economía, y han pasado bastantes años de buenos resultados, ¿no? Que son fáciles de ver. Cualquiera que pasa por la ruta y que entra a dos caminos, son fáciles de ver los resultados, digamos, las mejoras de los niveles de producción, de los ingresos, de
Y digo, no estoy hablando de los trabajadores, que hubo un cambio, más allá de que capaz que falta bastante, sino estoy hablando de la gente, de los empresarios, ¿no? De la empresa. Entonces, me parece que nosotros, si queremos construir una sociedad justa y equitativa, digamos, el conjunto de la sociedad aporta y los sectores que tienen más son los que tienen que aportar para poder hacer una política de distribución de riqueza. Y muchas veces los impuestos tienen, en general, tienen esta lógica de poder decir, bueno, juntamos los recursos para que la escuela pública tenga los recursos suficientes para funcionar. Se arma FONASA con los recursos de toda la sociedad, urbanos y no urbanos, para que el resto de la sociedad los tome, y un poco eso que planteamos, o sea, que planteaba Fernando recién, ¿no? La población urbana en general tiene un conjunto de aportes y de impuestos que se pagan sin discusión, y en realidad el agro ha tenido también algunas otras condiciones. En el 2007 salíamos de una situación bastante complicada, 2005, 2006, todo el tema de endeudamiento agropecuario, que se hizo una atención totalmente personalizada, digamos, del endeudamiento agropecuario para mantener la máquina en funcionamiento del país agroexportador. Y eso también puede tener que ver con las decisiones que se tomaron en ese momento, que era un momento de dar un apoyo y un apuntalamiento, como ahora la declaración de emergencia del Ministerio de Ganadería. El escenario en estos últimos 10 años ha sido bien distinto a ese, y la redistribución de la riqueza es una herramienta que tiene que llevar adelante un Estado que quiere construir una sociedad más justa. María. No, dos cosas. Coincido en muchas cosas, pero realmente no nos olvidemos que en el gobierno anterior recién se derogó una ley por el cual el trabajador rural era desalojado, era el único trabajador, ni siquiera los inquilinos eran desalojados por la policía. El gobierno anterior la derogó, nos sacaba la policía del establecimiento rural. Inclusive nuestros mismos patrones a veces nos veían en la mañana y no nos encaraban para decirnos que estábamos despedidos, y venía la policía a decirnos que estábamos despedidos y que teníamos que desalojar el predio. Entonces, realmente hemos avanzado, hemos apostado a avanzar, pero yo siempre digo, cuando Montevideo se detenga a pensar que atrás de cada cosa que come hay un trabajador rural, que la leche no viene en una bolsita, que hay alguien que se levantó a las 2 de la mañana para arrear esas vacas, que la frutilla se cosecha con 8 horas doblado, que todo lo que llega acá depende de nosotros, ni me imagino cuando a veces suene un paro de rurales en el interior, ¿qué llegaría acá, no? La ley de 8 horas, ¿no? La ley de 8 horas. Es la llegada de los derechos al medio rural de los trabajadores, me parece que también habla de ese... El Consejo Salario. Cómo atendemos, digamos, la realidad rural. Se cumple, y de dos formas hacemos esta pregunta. Se cumple y es fácil de cumplir tomando en consideración la dinámica diaria del trabajo en el campo, principalmente a Uriarte y a María Flores. Yo pienso que en la medida que ahí está la autocrítica de hacer los sindicatos, nosotros nos hagamos presentes, vayamos al interior. Muchas veces tenemos trabajadores que aún hoy siguen trabajando sin cobrar horas extras, que hacen 10 horas. Cuando el trabajador se mentalice que hay un cambio y apoderarnos de esa ley, porque muchas veces te dicen, sí, pero si yo lo hago valer me van a echar. No, porque yo antes lo canjeaba por un pedazo de carne y un poco más de leche. Entonces, a la medida que los sindicatos informemos y estemos acompañando a esos propios trabajadores y seamos una masa que ejerza fuerza, realmente se va a cumplir como se debe de cumplir. ¿El Ministerio de Trabajo ejerce los controles que tiene que ejercer? Cuando nosotros nos referimos al Ministerio de Trabajo siempre se nos dice que es el ministerio menos apoyado económicamente y que realmente a veces no están los vínculos dados como para ir, como para recorrer, inclusive que de repente faltan vehículos. Nosotros tenemos como sindicato la mejor disposición en venir y brindar la información y decirle dónde está el problema. Pero es subjetiva la información. Es objetiva, pero... Subjetiva. Claro, no, pero lo que yo te digo es también tienen una línea que es anónima, en el cual protegen al trabajador por las denuncias, que es el 0800 17 17, y pueden hacer la denuncia. El tema está en que muchas veces ese trabajador, basado en el miedo que ha habido durante tantos años, le cuesta apoderarse de esa ley y le cuesta ejercer su derecho. Uriarte. Bueno, yo creo que se han revertido las situaciones, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el trabajador rural está más que defendido y provoca a veces preocupaciones cuando el empresario tiene que dar trabajo porque sabe que asume un montón de responsabilidades y si le toca llegar ahí a un juzgado pierde seguro.
y eso actúa en contra del trabajador. Por eso nosotros vemos que se pierden, es una de las razones, a mi entender, que explican que se pierden 3.000 puestos de trabajo por año en el sector. Porque frena al empresario a dar trabajo. Claro, porque tiene miedo de quedar infraganti, con culpa o sin culpa. ¿Quién hace ese trabajo entonces, Uriarte? Porque si usted va a tomar... está supliendo por maquinaria y por gente más preparada, y obviamente el trabajador, la persona trabaja pero más. La gente más preparada también tiene ese nivel de protección por parte de las normas laborales. No tiene, pero vamos a ver, el grado de raciocinio que tiene la gente más preparada no es lo mismo que la gente que no tiene la suficiente preparación. No, y en esto quiero hacer una salvedad, y es lo que yo a María la convido. El agro ha sido históricamente una relación muy fraterna, te diría casi familiar. Cuanto más lejos de los pueblos, más se daba. Yo me crié en el campo y teníamos una relación familiar. Yo creo que eso debemos velar para mantenerla. Tenemos que tener muy cuidadosos en dividir, en tratar de, al hacerles saber de los derechos que tienen los trabajadores, hacérselo como una exigencia, como ir en contra de su empleador. Pero y esto es lo contrario. Que ese vínculo familiar a veces era la justificación para que de repente no se cumpliera con lo que había cumplido. No. Escuché un productor que le pagaba 3.000 pesos por mes a su capataz. Por eso siempre hay... Y me decía, ¿a vos te sobran 3.000 pesos por mes? Porque él tiene casa, comida, yo le doy todo. Pero yo le puedo dar 1.000.000 de ejemplos de que gente que trabajó toda una vida junta terminan con mucho más de lo que hubieran ahorrado. Entonces, 1.000.000 de ejemplos. 1.000.000 de ejemplos. María, y cerramos, que ya nos venimos con Gerardo Caetano. Yo justamente eso es lo que siempre he escuchado y que lo escucho desde que tengo 5 años de raciocinio, ¿no? Somos una familia. Ahora, una familia donde hay derechos igualitarios, una familia fraternal donde no me caminás por el lomo porque hay hijos y entenado y me haces trabajar 12 horas y me pagás el salario mínimo. Somos una familia, pero ¿hasta qué punto es ese vínculo familiar? ¿Para hacérmela creer o porque realmente valgo para vos como familia? Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlos y sobre este tema precisamente vamos a estar conversando con el historiador Gerardo Caetano. Y el próximo miércoles 16 en el Club Español, el historiador Gerardo Caetano junto con la historiadora Ana Ribeiro van a estar presentando Tierras, Reglamento y Revolución. Buenas noches, Gerardo, bienvenido. Buenas noches. Hola, Gerardo. Es un libro importante porque con Ana compilamos un libro que tiene más de 20 historiadores, no solamente uruguayos, sino iberoamericanos. También hay un historiador norteamericano que tratan no solamente el reglamento agrario artiguista, sino el problema de la tierra en Iberoamérica a lo largo del siglo XIX. Entonces, es un libro importante, es un libro vigente, que tiene como centro al reglamento agrario artiguista en sus 200 años, pero que también lo enmarca, lo inscribe como debe ocurrir en el contexto iberoamericano. Recién hablábamos con la presidenta del Instituto de Colonización y con dos actores sociales como son la Federación Rural y la Gremial de Trabajadores, con visiones en muchos casos, en algunos similares, en otros bien diferentes, de lo que ha sido esta revolución fundamentalmente de los últimos 10 años, Gerardo. Sí, esta es una revolución, la de los últimos 10 años, sumamente importante, que incorporó además en un país que generalmente siempre fue ganadero, la dimensión de la agricultura. Sí. Y la incorporó sobre algunas bases muy importantes. En primer lugar, la incorporación de ciencia y tecnología al recurso natural. Allí hubo revoluciones productivas que tuvieron que ver sin duda con precios internacionales muy elevados y con mercados que, China marcó
una elevación en la posibilidad de los mercados, pero hubo revoluciones que eran previas a eso, como la revolución del arroz o la revolución de la cuenca lechera. En estos últimos 10 años a ello se sumó la revolución sojera y la revolución de la forestación, con también una revolución ganadera, sobre todo a partir de la producción de feedlot y la carne de la trazabilidad. Yo creo que aquí estamos en el marco de una revolución en donde los recursos naturales comienzan a ser algo más que meros commodities, porque incorporan una dimensión de ciencia y tecnología importante. El ministro Tabaré Guerra habla de intensificación productiva con sustentabilidad medioambiental. Y ahí está un poco el eje, que por otra parte nos vincula con aquel pasado artiguista. ¿La plata ha echado a la gente del campo? ¿Se puede decir así? Bueno, lo que ocurre es que cada vez, no solamente en Uruguay, sino en toda América Latina, cada vez hay menos población campesina, hay menos población rural. Hoy cerca del 80% de la población latinoamericana vive en ciudades. Esto tiene que ver también con un tema de distribución de la tierra, tiene que ver con un tema de producción, tiene que ver con un tema de dinero, tiene que ver también con un tema cultural, tiene que ver también con un tema de mercado laboral. Sin embargo, un país como Uruguay, que es un país que hasta hoy ha tenido una base agropecuaria, bueno, insustituible, muy establecida, tiene aquí un reto fundamental, sobre todo cuando el contexto internacional no es tan bueno como el de los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir que no es tan bueno? Bueno, la soja el año pasado bajó de más de $500 la tonelada a 300 y pico. Pero hace 10, 15 años no se plantaba soja en el Uruguay. Y la soja tenía un precio absolutamente distinto. Han bajado los granos, claro. La carne sigue teniendo un peso importante y además Uruguay tiene, de alguna manera, avances sumamente importantes. El feedlot, la posibilidad de incorporar en mercados muy apetecibles como el mercado europeo, carne de trazabilidad, pero además carne con un engorde especial, son todos logros sumamente importantes para el país. Gerardo, esto que vos venías detallando, o sea, los puntos con los cuales tiene que ver toda esta realidad, necesitan una conexión social, ¿verdad? Porque desde hace 200 años, hoy estamos recordando el reglamento artiguista provisorio de tierras de 1815, y una de las cosas que pretendía ese reglamento, como decía Jacqueline, era favorecer o beneficiar a los menos favorecidos, pero al mismo tiempo también hacer que la gente se quede en el campo. Y es algo que seguramente lo hemos venido escuchando generación tras generación. Hacer que la gente se quede en el campo y no venga a las ciudades a engrosar los cinturones de pobreza. Un fenómeno que se da acá y en cualquier parte del mundo. Ahora la pregunta es, en Uruguay, ¿vos observás que el Estado ha acompañado con hechos reales la conexión social que eso tiene en el sentido de que haya institutos de enseñanza, que haya universidad, que haya servicios y que en definitiva... Como para que la gente se quede, ahí ¿no? está, como para que la gente se quede en el campo. Ha habido cambios sin duda, la UTEC, la expansión de la Universidad de la República, pero ¿es suficiente? El Uruguay viene con un problema ya muy viejo, que es la desintegración territorial. Muchas veces hablamos de desintegración social, pero no hablamos de desintegración territorial. ¿Esto qué quiere decir? No solamente de la macrocefalia montevideana, que está topeada, sino la macrocefalia de otras capitales del interior del país. En Salto, la población que vive en la capital es más del 90% de la población de todo el territorio de Salto, el departamento de Salto. Esto es muy grave porque de alguna manera sigue generando una distribución poblacional que no es la mejor para el desarrollo del país.
durante el periodo anterior, el periodo de Mujica, Mujica fue muy sensible a este problema y de alguna manera apostó, y la Universidad de la República recogió ese guante, a la descentralización de la universidad, apostó a una universidad como la de la UTEC para buscar en esa dirección, apostó a un fortalecimiento del Instituto de Colonización, pero bueno, todo eso coincidió con una revolución agropecuaria en donde, bueno, la producción daba mucho dinero, pero tener tierra era también un elemento muy costoso. Como decía Ana María, el dinero echó gente del campo. El dinero echó gente del campo del mismo manera que a finales del siglo XIX, en la primera modernización capitalista, bueno, claro. Digamos, la incorporación de la dimensión capitalista en el medio rural echó gente del campo, que fue a engrosar primero los pueblos de ratas y luego los cinturones de miseria. Eso hay que reestructurarlo. ¿Por qué? Porque en el caso uruguayo tenemos un desequilibrio entre Montevideo y el resto del territorio enorme y tenemos grandes vacíos en el territorio. En esta última década hemos incorporado algo muy importante. Primero, que el modelo productivo ya no es solo ganadero, sino que es agroganadero. Pero esto todo está vinculado con grandes inversiones, muchas de las cuales son inversiones extranjeras, lo cual le ha dado al país un dinamismo especial. Por ejemplo, buena parte de las mejores tierras del país hoy están en manos de productores argentinos. Sí, yo se lo decía a Uriarte, es decir, la revolución y este cambio está vinculado fundamentalmente con los extranjeros y la inversión extranjera. Y él decía, bueno, no, pero ahí aportamos todos, pero en cambio... La revolución arrocera y la revolución lechera fueron nacionales. La revolución sojera y la revolución maderera, junto con esta ganadería intensiva, fueron, no exclusivamente, pero básicamente extranjeras. Y el capital, lo conocemos, es cobarde y no tiene nación. Y hoy los precios internacionales y los mercados internacionales generan un contexto desafiante y hay otras situaciones, tal vez el periodo cambie y ahí veremos. Por otra parte, hay producciones que podrían haber arraigado más a la tierra, por ejemplo la producción lanera, que, bueno, el Uruguay llegó a tener 32 millones de cabezas de ganado ovino y hoy tiene menos de 10, tiene 8. Bueno, la producción lanera tenía como característica un arraigo mayor de la población a la tierra. Manda el mercado a veces. Y a veces también manda los estilos de vida. Lo que sí es que cualquier política agraria, además del aspecto productivo que es sustantivo, tiene que tener, recordando al reglamento agrario artiguista, un contenido social. Un contenido social que suponga, bueno, ese lema artiguista que es de alguna manera una definición ideológica, que los más infelices sean los más privilegiados. Gracias, Gerardo. La seguimos en cualquier momento. Les señalamos que el próximo jueves el tema será el Sistema Nacional de Cuidados, buque insignia del presidente Tabaré Vázquez. Será el próximo jueves a las 21 horas. Buenas noches. Gracias por haber estado allí.